Bien, nosotros vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios capítulo 6 y el versículo 4. Efesios capítulo 6 y el versículo 4, que es un texto clave que el Señor nos está dando a nosotros y nos está presentando la tarea de los padres para la crianza de los hijos. Y el texto dice así, Efesios 6 y el verso 4 dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y nosotros, siendo un pueblo redimido de Dios, nosotros siendo redimidos por Dios, somos llamados a ser únicos, diferentes. Estamos llamados a ser separados de este mundo. Y toda la epístola de los Efesios muestra esta realidad de que nosotros no debemos vivir como vive el resto del mundo. Debemos vivir diferente. Vivimos en la luz, no en la oscuridad. Vivimos en la sabiduría, no en la necedad. Caminamos en el Espíritu, no caminamos en la carne. Todo eso nos habla la carta a los Efesios. Somos únicos, ¿por qué? Porque tenemos el conocimiento de Dios y porque tenemos la palabra de Dios. Tenemos el mismo Espíritu de Dios y Dios nos está llamando a vivir de una forma que es única, una forma que es distintiva de la del resto del mundo. De hecho, este vivir diferente se extiende incluso a las relaciones dentro de la familia. No debemos conducirnos como las familias que no son regeneradas, siguiendo el sistema de este mundo. Tenemos un plan completamente diferente y un modelo totalmente diferente. Cuando Dios estableció la norma de conducta para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Él señaló la realidad de un vivir diferente para su pueblo Israel. Si vamos a Levítico 18, es interesante este texto aquí en Levítico 18. Dice así: no haréis como hacen la tierra de Egipto en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová. Le advertías, no vas a vivir como viviste 400 años en Egipto siendo esclavo. No vas a vivir como ellos vivían, ni vas a vivir como a la tierra que yo te voy a llevar, que es la tierra de Canaán. Allá la gente vive mal y yo no quiero que vivas de esa manera. Eso es lo que le está diciendo. Y mis ordenanzas pondréis por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos yo Jehová. En otras palabras, Dios le estaba diciendo a Israel: ustedes son diferentes, no hagan las cosas que el mundo hace. Su norma de conducta y de relaciones no es como la norma y la conducta del mundo, no funciona así. Y más adelante, ahí en Levítico 18:24 dice: en ninguna de estas cosas os amancillaréis, pues en todas estas cosas se han corrompido las naciones que yo he hecho delante de vosotros. Y mira el versículo 30, cómo termina Levítico 18:30. Guardad pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis en ella. Yo, Jehová, vuestro Dios. Un llamado a ser diferente, un llamado a tener un carácter distintivo en este mundo, y Dios ha mantenido este deseo de su pueblo a través de todos los tiempos. No solamente fue un deseo para que así viva Israel, su pueblo. Las normas, los principios, los estatutos, los mandamientos por los que dirigimos nuestras vidas delante de Dios, en la familia y ante el mundo, entonces son únicos, porque Dios nos entrega todo ese paquete a nosotros. Así que vamos a tener una singularidad nosotros en este mundo. Así, no debemos sucumbir a la presión de este mundo. No debemos escuchar las soluciones que da el mundo a los problemas que ellos viven en sus matrimonios y en sus familias y la tarea con sus hijos, porque el mundo no basa
no se basa en la palabra de Dios. Así que nuestro vivir es distintivo aquí en este mundo. Y Dios todavía a través de nuestro texto en Efesios 6 y el versículo 4 está diciendo, por favor háganlo a mi manera, vivan de esta manera, en la manera que yo les estoy indicando. En cuanto al papel de los padres, este es el resumen magnífico en este versículo 4 que dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Léalo de nuevo este versículo 4 y piense un momento y diga si hay algo que suena como la psicología moderna aquí. No hay nada de la psicología moderna aquí. Vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. No suena nada como el mundo nos enseña. ¿Saben por qué? Porque esta tarea viene de Dios. Este versículo 4 de la carta a los Efesios, esta tarea viene de Dios. Y por donde debemos empezar es con el reconocimiento de que todos los niños vienen de Dios. Todos los niños vienen de Dios. El texto dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios nos ha dado hijos a nosotros y también nos ha dado el manual y la forma en que debemos criarlos. Y es así, mira el libro de Génesis capítulo 4 y mira el versículo 1, cuando dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Eva sabía quién era la fuente de sus hijos. La fuente de sus hijos era Dios. Dios me ha dado a este hijo. Y si avanzas al versículo 25, ahí en Génesis 4:25, mira lo que dice, conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set, porque Dios dijo de ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Me ha sustituido otro hijo. Bien dice el salmista, los hijos son herencia de Jehová. Dios nos da a los hijos. ¿Tienes hijos? Esos son los hijos que Dios te ha dado. Por más de que tú hayas planificado o no hayas planificado, esos son los hijos que Dios te ha dado. Ellos son dones de Dios a nosotros. ¿Para qué? ¿Para qué a nosotros? Los que somos padres, los criemos para la alabanza de su gloria. Ese es el propósito supremo. Para eso somos padres. Para eso se nos ha dado a estos hijos. Y para que ellos sean una bendición también para nosotros. Pero con frecuencia los niños se vuelven un dolor de cabeza para muchísimos padres y la mayoría de los padres, y un dolor también en el corazón para muchos y mucha congoja para los padres, porque no siguen adecuadamente el modelo de Dios. Y al observar aquí la norma divina y querer el camino del gozo y la bendición de nuestros hijos y de nuestras propias vidas, entonces debemos ver nuestra tarea. ¿Cuál es esta tarea? ¿Qué es esta tarea? ¿En qué consiste esta tarea en la que estamos nosotros inmersos? Y el versículo 4 de Efesios 6 dice, y vosotros padres. Y es evidente que la instrucción se está dando a los padres. Dice, y vosotros padres. No podemos excluir aquí a la madre en este punto particular. La instrucción no se da la instrucción se da a los padres porque ellos son los que tienen la responsabilidad, ellos son los que tienen el cuidado, ellos son los que tienen la supervisión para guiar a sus hijos para que honren a Dios. Es de los padres esta tarea. Y Pablo escribió esto por mandato de Dios en contra de lo que la cultura de su tiempo tenía por regla. Sabes que la cultura la regla del tiempo de la cultura del apóstol Pablo era totalmente diferente.
Y solamente para ilustrar lo que estaba pasando en el mundo de Pablo, para que podamos ver el contexto de lo que él escribe, existía en ese tiempo una ley romana llamada la patria potestas, o la patria potestad, lo que también conocemos nosotros. Significa literalmente que el padre tiene todo poder, absoluto poder sobre los hijos, sobre toda la familia. Eso es lo que significa la patria potestad en ese tiempo. Hoy en día tiene un significado diferente la patria potestad, pero en ese tiempo el Imperio Romano tenía la patria potestas. Y en virtud de esta patria potestas, un padre romano tenía poder absoluto sobre su familia. La visión de liderazgo del mundo en ese entonces, en los gentiles, fue una dictadura dominante, así era. Y también funcionó en ese tiempo así para la familia. Por ejemplo, un padre podría vender a sus hijos como esclavos. En ese tiempo, un padre podría hacerlos trabajar en el campo a sus hijos con cadenas, como si fuesen esclavos, si él quería. Y hay ejemplos de todo ello en escritos de aquellos tiempos. El padre podía tomar la ley en sus propias manos para castigar a sus hijos. Él mismo podría cumplir la ley y podría incluso, por el derecho romano, ejecutar a sus propios hijos. ¿Qué te parece ese patria potestas? Eso es lo que había en ese tiempo. Mientras el padre vivía, no había límite de edad para que los hijos estuvieran bajo su control. El hijo podía tener 40 años, estaba bajo el control de su padre. De hecho, cuando un niño nacía, no era raro que ese niño lo colocaran a los pies de su padre, y si el padre se agachaba para levantar al niño, eso significaba que el padre reconocía al niño y que podía vivir. Pero si él se daba la vuelta y se marchaba, el niño era arrojado a la calle a morir, o ser recogido por gente que pasaba por allí y lo criaban para la prostitución o la esclavitud. En esos tiempos así funcionaba ese patria potestas. Eso está documentado en la antigüedad. Los niños no deseados eran dejados comúnmente en el foro de Roma, una plaza grande donde ahí se desenvolvía toda la parte familiar, social, judicial y política de Roma. Y estos niños eran recogidos en la noche por personas que luego los alimentaban para hacerlos esclavos, en el caso de los varones, y prostitutas en el caso de las niñas. Ese famoso filósofo y orador Séneca, él dijo así: degollamos a los bueyes indómitos, estrangulamos a un perro rabioso, clavamos un cuchillo en las vacas enfermas, y a los niños que nacen débiles o deformados los ahogamos. ¿Qué te parece? Un filósofo de ese tiempo, eso es lo que hacían ellos. Esta era la cultura de ese tiempo en cuanto a padres. Así que cuando Pablo está escribiendo, en ese tiempo está escribiendo a un mundo donde los niños fueron abusados, donde los niños también eran asesinados, no diferente del mundo que estamos viviendo nosotros, donde son sacrificados en gran medida antes de que puedan salir de la matriz de sus madres, y esos por millones a través del aborto. Es terrible el mundo que nosotros también vivimos. Y según las estadísticas, se realizan más de 73 millones de abortos en un año. ¡Qué cantidad de asesinatos! Esto es a nivel mundial, Se estima que en todo el mundo hasta 1.000 millones de niños entre 12 y 17 años de edad sufrieron el año pasado violencia física, sexual, emocional o abandono. ¡Qué cuadro! Y al ver esto, de niños sufriendo todo esto, sí nos hace mirar la tarea de los padres. En Ecuador, desde enero del 2018 hasta junio del 2023, 52,000 niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. ¿Qué te parece el número aquí en nuestro Ecuador, en nuestra ciudad? Así que el mundo de hoy no es diferente al que está escribiendo el apóstol Pablo, este mundo antiguo. Y hay muchas otras estadísticas que nos hacen reflexionar. Entre 30,000 y 50,000 niños al año se utilizan para pornografía. Y quién sabe si esto es registrado, pero hay mucho más en verdad.
una tercera parte de todos los niños nacidos en hogares de crianza no son deseados. Millones quedan solos en casa para ser criados por la televisión mientras sus madres salen a trabajar. Ese es el cuadro de nuestro Guayaquil también. En este contexto de la antigua sociedad romana y el mundo en el que vivimos hoy, escuchamos estas palabras del apóstol Pablo, que dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y una vez más, cuando dice padres, en el idioma original es pateres, el término padres, se utiliza normalmente para indicar al que es cabeza de la familia, pero a veces se usa de un hablar del padre y de la madre, incluidos ahí los dos. En Hebreos 11:23 vemos esto, en Hebreos 11:23, cuando está narrando el autor de la carta a los Hebreos sobre Moisés, cuando fue puesto allí para ser salvado, dice: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido, dice, por sus padres, y está hablando de padre y madre. Quiere decir que la madre estaba involucrada con el padre en esta acción de esconderlo a Moisés. Eso es lo que está diciendo. Y este padre significa los dos, papá y mamá. Así que la madre está involucrada allí. Si vamos a Proverbios 4:3, el libro de los Proverbios 4:3, el proverbista aquí habla de esta doble función. Y es interesante porque eso es lo que ocurre en los hogares. Hay la función del papá y de la mamá. Los dos están en la tarea de criar. Y dice: porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Está señalando a los dos. Y si vamos a Proverbios 1:8, Proverbios capítulo 1 y el versículo 8, mira lo que señala el proverbista. Dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Ambos están involucrados. El marido lidera la instrucción y la madre está en la dirección de la crianza de los hijos, porque está la mayor parte del día con ellos. Allí está dando la dirección, pero la instrucción la da el padre. Y lo mismo cuando regresamos a nuestro texto de Efesios y cuando dice: y vosotros padres, se refiere a los dos. Aquí están involucrados los dos, ¿sí? Y ahora, la semana pasada dijimos que hay aquí un mandato que es negativo y uno positivo en términos de la crianza. Así que comencemos entonces viendo el mandato negativo, que dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Solo un mandato. Para Dios es tan sencillo. Y solo nos dice: oye, ¿quieres criarlo bien? Como yo te digo, ¿quieres hacer bien la tarea? Bueno, aquí va un mandato que es negativo: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Eso es todo como lo resume. Es decir, está diciendo: oye, no hagan necios a sus hijos, no los hagan necios, no los hagas iracundos, no los hagas enojar, no los hagas hostiles, no los hagas amargados, no los hagan que se vuelvan en contra de ustedes, iracundos, no los destruyan. En otras palabras, si cogemos el pasaje paralelo a Efesios en Colosenses, está diciendo: no los desanimen, no provoquéis a ira a vuestros hijos, es lo que está diciendo. Esa palabra provocar se usa en Romanos 10:19, yo les leo allí, dice: primeramente Moisés dice: yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Este término que vemos aquí significa irritar. Provocar es como irritar, poner enojado a alguien de una manera intensa, hacerlo enojar bastante, de una manera intensa. Este es el mandato que nos está dando a los padres. No enfurezcas a tus hijos, no los hagas irritar a tus hijos, no los provoques, no los frustres, no los exasperes, no los amargues, no los desanimes, nos está diciendo.
las reacciones de los niños ante la provocación de los padres, pueden ser frases como estas, que seguramente las ha escuchado en su hogar, en su familia. Que un niño o una niña diga, mejor estaría muerto, mejor no hubiese nacido, me quiero morir porque nadie me quiere. ¿Son palabras amigables? ¿Son conocidas por ustedes? O los deseos que tienen los hijos de quitarse la vida, tienen dolores en el estómago, tienen infelicidad, quieren cortarse las muñecas, ¿se ves? Quieren drogarse, se golpean, tal vez al hermano más pequeño le golpean, intentan matar al perro, saltar por la ventana. Bueno, quieren irse de la casa siendo adolescentes. Yo ya me quiero ir de esta casa. Se los está desanimando. Y el niño así no encuentra ninguna esperanza. Por eso comienza a decir frases como estas. Para nosotros es una alerta de que estamos llegando al punto de lo que Dios nos está diciendo, que no hagas eso. ¿Cómo podemos provocar a nuestro hijo a estas tragedias? Bueno, dale todo lo que quieras. Incluso más de lo que puedas pagar, dale todo lo que quiera a él, ¿sí? Cuando se porta mal, no uses la vara, no lo castigues, solo háblale un poquito y eso es todo lo que debes hacer. Así provocas a tu hijo a estas tragedias. Haga que su hijo dependa siempre de usted. No le enseñe a ser responsable de una manera independiente para que cuando sea ya mayor reemplace esa dependencia de usted con las drogas y con el alcohol. Vaya, ¿cómo más puedo provocar a mi hijo a estas tragedias? Bueno, protégelo y defiéndelo de todos aquellos profesores que quieren disciplinarlo. Pero no, ahí salen los padres que qué injusticia la que hace el profesor. Defiéndelo siempre y protégelo, ¿no? Critica a su padre delante del niño para que el niño también le pierda respeto al padre criticándolo también. Una madre podría hacer eso. Nunca le deje sufrir las consecuencias de su mal comportamiento. Y muchas madres y padres corren para que el niño no sufra esa situación desagradable de su mal comportamiento. Siempre debes intervenir en los problemas que ha ocasionado y tú debes resolverlo, no él, para que no aprenda a resolver los problemas. Así provocas a tu hijo a estas tragedias. No lo molestes con las tareas. Haz todo por él, hazle tú la tarea, complétale tú y no estés molestándolo. Entonces él puede ser irresponsable toda su vida y culpar siempre a otros de las cosas que no le están saliendo bien. Alábale por su buena apariencia, pero no le alabes por el carácter, no le alabes por el carácter. Entonces, ¿quieres un niño obsesivo? ¿Quieres un niño criticón? ¿Quieres un niño legalista, dominante? ¿Quieres un niño propenso siempre a los problemas y todo eso? Bueno, no le hagas caso al niño y el niño se lastimará para llamar tu atención. Estas cosas fueron sacadas de un libro sobre la crianza de los hijos, pero bajo el título de cómo criar a un delincuente. Vaya, ¿sí? Así que esta expresión, no provoquéis a ira, sugiere un patrón repetitivo. Es decir, si tú lo estás cometiendo como un modelo de vida, como un patrón que lo repites y continuamente es el trato personal con tu hijo, entonces contribuyes al desarrollo gradual del enojo en él y el resentimiento profundo que tarde o temprano hierven y desbordan en una forma de una rabia externa y se va a manifestar. Mira, 7 maneras voy a indicar, tal vez hay muchísimas maneras en que los padres podemos provocar a ira a nuestros hijos. En primer lugar, la sobreprotección, con buenas intenciones, en una causa muy común del resentimiento de los hijos. ¿Por qué hay hijos resentidos? Sobreprotección. Eso es no confiar en ellos. No les estás dando la oportunidad de desarrollar de su independencia y su privacidad. Los padres deben dar a los niños espacio para expresarse, para que ellos también
descubran su mundo, para que ellos puedan intentar una nueva aventura, para que poco a poco puedan liberarse para vivir de forma independiente, porque al final eso es lo que van a hacer nuestros hijos, van a salir de nuestros hogares y van a vivir una vida. Y los tenemos que preparar para vivir de una manera independiente. Pero hay padres que están asfixiando a sus hijos, que restringen de una manera exagerada lo que hacen y a dónde van, que nunca le están dando entonces la confianza necesaria para hacer las cosas por su propia cuenta. Y de manera continua ponen en duda su capacidad de juicio, porque eso es lo que hacen los padres que cometen eso. Y lo único que logran es levantar una barrera inmensa entre ellos y sus hijos, casi siempre bajo la ilusión de estar construyendo una relación más estrecha con mi hijo. Por eso hago esto. Pero hacen todo lo contrario. Los hijos necesitan ser guiados con cuidado y acatar ciertas restricciones, pero ellos son seres humanos también, individuales, y con un derecho propio, y deben aprender a tomar decisiones por su cuenta. Claro, en la medida de sus capacidades, determinadas a su vez por la edad, ¿no?, y la madurez de cada uno. Así que sus voluntades pueden ser guiadas y orientadas, pero no deben ser controladas. Es que el siglo XXI nos encanta el control. Los gobiernos quieren controlar absolutamente todo. Vivimos en un mundo que tiene por tendencia a mantenerlos bajo control todo el tiempo. Y pones cámaras para poder monitorear y saber qué hace tu hijo en el dormitorio y fuera de ello y todo eso. Eso es controlar a tus hijos, ¿ves? Tenemos que tener mucho cuidado con esto o podemos exasperarlo. Segundo, la segunda manera en que podemos nosotros exasperar a nuestros hijos y provocarlos a ira es por el favoritismo. Y no me diga que usted no tiene favoritos. Eso decimos todos. En serio. Eso decimos todos. Isaac favoreció a Esaú por encima de su otro hijo Jacob. Rebeca favoreció a Jacob por sobre Esaú. Y los resultados son tristes y conocidos. Ese doble favoritismo en una familia fue conflictivo, no solo ocasionó grandes problemas para la familia inmediata, sino que continuó teniendo repercusiones en los conflictos que se dieron más adelante entre los descendientes de Jacob y Esaú, y todavía seguimos viendo hasta el día de hoy esos conflictos allí con los árabes y los israelitas. El hecho de que los padres comparen a los hijos con otros, y sobre todo en la presencia de ellos, puede ser devastador para el hijo que sale menos favorecido o que tiene menos talento. Y usted está comparándolos allí delante de ellos. Entonces ese niño tendrá la tendencia a desanimarse, a resentirse, a aislarse y a amargarse. El favoritismo de los padres conduce por lo general al favoritismo entre los hijos mismos, quienes ellos aprenden tal práctica de sus padres y van a favorecer a un hermano o hermana de los demás y con frecuencia tendrán como favorito a uno de los padres también. ¿Por qué? Porque los padres han sido maestros para enseñarles eso. Si un niño siente que usted ama más a otro hijo, el niño tendrá una muy frustrante experiencia. Mamá, papá, tenga mucho cuidado. La persona externa es fácilmente nos podemos dar cuenta. Nosotros no nos damos cuenta. Pero usted está en una familia y usted ve eso, usted se da cuenta inmediatamente, la madre, por qué hijo está yendo su corazón más allá. Y lo mismo el padre. Podemos exasperar a nuestros hijos, ¿ves? Una tercera forma, el poner metas que son poco realistas. El padre está empujando y empujando, provocando a sus hijos de esa manera, con un empuje excesivo hacia el logro de metas, pero fuera de los límites razonables, fuera de las capacidades de los hijos. Y entonces el hijo se puede sentir muy presionado a tener éxito y prácticamente va a quedar destruido.
al darse cuenta de que nada que haga o pueda hacer es suficiente para agradar a sus padres. Y tan pronto el hijo puede alcanzar una meta, es retado a un logro mayor todavía, a un nuevo logro, ¿sí? Así que los padres a veces tienen fantasías sobre sus propios logros por medio de las habilidades atléticas de sus hijos, o que las madres fantasean tal vez algo que ellos quisieron ser ellas y no lo pudieron ser, ahora están sus niñas, y eso es evadir la responsabilidad como padres. Un pastor en cierta ocasión visitó a una mujer joven que se encontraba ahí enferma, confinada a una cama. Era cristiana y se había criado en una familia cristiana, pero su madre le había presionado de una forma incesante para que fuese la chica más popular allí en el colegio. Que fuese la chica más bella y exitosa en el colegio, y había alcanzado a ser el líder del grupo de coreografía y animación, había llegado a ser reina estudiantil y más adelante se convirtió en modelo. ¿Qué más? Entonces, consiguió el éxito, pero la presión hacia la excelencia se volvió excesiva y ella sufrió un colapso mental completo. Por eso el pastor la encontró así. Y después de que ella fue dada de alta del hospital, regresó al mismo ambiente artificial y demasiado exigente, y al ver de nuevo que era incapaz de sobrellevar todas las demandas impuestas, terminó suicidándose, porque no pudo alcanzar, no pudo satisfacer a sus padres. Y ella resumió una frase antes de tomar esa decisión de quitarse la vida, cuando estuvo con el pastor y le dijo al pastor: miren, no importa lo que yo haga en realidad, no importa lo que yo me esfuerce, solo sé que nunca voy a satisfacer a mi mamá. Eso exaspera a los hijos. Es justo lo que nos dice: no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los niños también son provocados a ira por los padres con el desánimo, Si un hijo nunca es elogiado o animado por sus padres, está destinado a tener problemas. Ese niño, ¿sí ves? Se le dice siempre todo lo que hace mal. No haces esto, no haces lo de aquí, no haces lo de acá. Pero nunca le estás diciendo lo que sí hizo bien. Entonces todo le señalas todo lo que hace mal. Bueno, él va a creer que él es incapaz de hacer cualquier cosa, que todo lo hace mal. En ese punto ya no quedan razones siquiera para intentarlo. ¿Y por qué el hijo está desanimado? No quiere ni vivir. ¿Ves? Todo lo hago mal, todo, no sirvo para nada. Los padres siempre pueden hallar alguna cosa que el hijo en verdad hace bien y deben manifestar su aprecio al respecto. No es que no debas decirle si algo hace mal, debemos corregir a nuestros hijos, pero habla de las cosas que hace bien también. Se provoca a los hijos también, los padres, porque no se sacrifican por ellos y les hacen sentir que no son deseados, que no son estimados, ¿sí? A los hijos se los hace a veces sentir como intrusos en el hogar, como que ellos siempre están impidiendo el que yo pueda desarrollarme un padre. No, es que yo no pude hacer eso porque tuve hijos. Y si la madre está siempre diciendo eso, los hijos van a sentir que ellos fueron la frustración, fueron el problema. Somos el problema de que mis padres no han podido avanzar, o de la felicidad de mis padres, que no hayan logrado alcanzado tal cosa. Y entonces los hijos se van a volver resentidos. ¿Sí ves? Y ese es un problema, sentirse no deseados. Para tales hijos, los padres mismos llegarán a ser un día no deseados y serán vistos como un estorbo en los planes y la felicidad de los hijos. Tremendo sentirse así. En sexto lugar, otra forma de airar a nuestros hijos consiste en utilizar el amor como una herramienta de premio o de castigo. Eso creo que lo hemos tenido todos, de manera equivocada, porque al menos los que no hemos tenido el Evangelio desde nuestros primeros años, así es como fuimos criados. Le premias y das amor al que obedece, pero le castigas al desobediente. Entonces, no hay amor para el desobediente. Este es un error. Así nos ama Dios.
¿Así nos ama Dios? Nosotros pecamos todos los días. Y Dios debería mandarnos al infierno por nuestros pecados y nuestras infidelidades. Y Dios no lo hace, porque muestra su amor. Dios sí disciplina, y eso es correcto, disciplinar, pero en la disciplina nos está mostrando amor. No te está desechando Dios cuando te disciplina, te muestra amor en la disciplina. Y así es como debemos mostrar a nuestros hijos. Pero nuestro castigo es, no hay amor. O sea, aparte de que le podemos dar la paliza física, fuera de aquí, no hay amor para ti. Eso es terrible. Una ilustración bíblica de esto es David y Absalón. David pasó muy poco tiempo con su hijo. No invirtió el tiempo necesario para formarlo a su hijo. Y Absalón terminó odiando a su padre. Lo odiaba a su padre, al rey David. Terminó odiándolo. Y ustedes saben lo que él trató de hacer. Siendo ya mayor, él hizo una revuelta para destronarlo al padre, sacarlo del trono y él ponerse en el trono, ¿sí? Y ocupar el lugar del padre. David, su padre, descuidó a su hijo. David fue el negligente, ¿ves? A Absalón le faltó una disciplina consistente. No lo disciplinó a él, seguramente, ¿sí ves? No estamos hablando de abandono por falta de tiempo. No es que David no tuvo tiempo. Estamos hablando del abandono por la disciplina en el amor. Porque si amas, disciplinas a tu hijo. Y tu hijo debe saber que le disciplinas, pero tu amor está allí intacto. No se ha movido ese amor sobre el hijo. Y el maltrato verbal y físico. Los niños golpeados son una tragedia cada vez mayor en el mundo que nosotros vivimos, en este mundo actual. Incluso padres cristianos, y en especial el padre, en ocasiones reaccionan de manera excesiva y pegan a sus hijos mucho más duro de lo que es necesario. La disciplina física es necesaria, dice la Escritura, sí, es necesaria ejercerla con autoridad y fuerza superiores, pero no ir en demasía, mucho más allá. ¿Sí ves? No es que yo soy el padre, yo tengo la autoridad y entonces te voy a castigar y cosas como esos. Corregimos con amor y de una manera razonable que los hijos entienden, aún con la disciplina física. Los hijos también son abusados verbalmente. Un padre puede con facilidad imponerse sobre su hijo con palabras, al igual que con la fuerza física. Y cada vez entonces el hijo siente que se hunde porque el padre siempre está montando argumentos superiores o se burla. Un padre que se burla del hijo. Se inflige un daño enorme y se les provoca ira y resentimiento. Eso es provocar a ira a nuestros hijos, ¿ves? Un padre cristiano confiesa esto. Dice, todos en mi familia son mayores y los hijos se han ido. Pero si tuviera que hacer todas las cosas de nuevo, esto es lo que haría. Amaría más a mi esposa frente a mis hijos. Me reiría más con mis hijos, tanto de nuestros errores como por nuestras alegrías. Escucharía más, incluso al más pequeño de todos. Sería más honesto acerca de mis propias debilidades, sin aparentar jamás ser perfecto. Oraría de una forma diferente por mi familia. En lugar de enfocarme en ellos, lo haría en mí. Haría más cosas al lado de mis hijos. Les animaría y elogiaría mucho más. Prestaría más atención a las cosas pequeñas con muchos más actos y palabras de consideración. Y por último dice, si tuviera la oportunidad de hacer todo de nuevo, hablaría sobre Dios de una manera más íntima con mi familia. Todas las cosas de la vida diaria que sucedieron en un día corriente, las usaría para dirigir sus mentes y corazones a Dios. Esto resume el mandato negativo. No provoquemos a ira a nuestros hijos. Ahora veamos el mandamiento positivo, el mandato positivo, que dice, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Tan solo 2 mandatos, ¿ves? Ahora este es el positivo, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Y comienza con esta palabra que dice, criadlos. Cuando dice criarlos, está diciendo a los padres, no está diciendo a los hijos. Lo que quiere decir que los hijos nunca se crían a sí mismos. Nunca esperemos, padres, que nuestros hijos sean criados por ellos mismos.
La tarea es nuestra. A nosotros nos está diciendo, criadlos. Tú debes criarlo. Pero muchos padres, cuando el hijo está enojado, ¿qué dicen los padres? Déjalo, dice, que el tiempo le enseñe que no debe ser resabiado. ¿Qué es eso? No estás criándolo. Estás dejando que tu hijo se críe a sí mismo. Déjalo que piense allí. No le hables. Le voy a dar la ley del hielo. Ya no le voy a hablar a mi hijo, la ley del hielo le doy. Se ha portado mal. ¿Crees que lo estás criando? No los estás criando. ¿Ves? No estás criándolos. Estás dejando que él se críe a sí mismo y no hay mandato de ellos para criarse. El mandato es para nosotros, que debemos criarles. No hablarles, dejarlo que se encierre en un cuarto por días, porque eso es lo que yo recibí también de instrucción y lo que hice en los primeros años con mis hijos. Mi padre se enojaba y entonces a medio nos daba con la mano ahí y fuera, al cuarto. Y ahí estábamos encerrados. Incubando ahí no sé qué, pues ira, resentimiento y de todo. Eso es lo que estábamos incubando. Estábamos criándonos a nosotros mismos. Los padres no estamos criando nada si hacemos eso. ¿Ves? Puede ser fatal para los hijos porque el mandato de Dios para los padres es, debes criarlo. ¿No dice así el proverbista en Proverbios 29:15? La vara y la corrección dan sabiduría. Esa es la tarea de nosotros. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Eso lo dijimos anteriormente. El problema no es tanto lo que los padres hacen a los hijos, porque sí hay padres abusivos y que, claro, tienen efectos negativos en los hijos, pero el problema principal es lo que los padres no hacen. No están criándolos. Eso es lo que exaspera a los hijos. Eso es lo que los lleva a ir a los hijos, lo que los padres no hacemos. Como la falta de disciplina, como la falta de amor, como la falta de atención. El mandato es, oye, tienes que criarlos, debes criarlos. Este es un llamado a criar a nuestros hijos y centrarnos en esa tarea. Esa es la tarea nuestra. ¿Cómo se cría a los hijos? ¿Cuál es la verdadera clave de la crianza? Aquí hemos estudiado en años anteriores sobre un libro, pero Proverbios 4:23 lo resume así. Proverbios 4:23 dice, cuida tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Aquí está la clave si tú quieres criar a tu hijo. Cuida tu corazón con toda diligencia porque de él mana la vida. Y en Marcos 7:21, que es el mismo Señor Jesús que dio esta instrucción, y por eso todos sabemos que ahí está la clave de la crianza, en Marcos 7:21 que dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. ¿Que hay malas amistades? Claro que sí, la Biblia te advierte, no tengas malas amistades. Pero oye, de dentro del corazón salen todas estas cosas. De dentro del corazón. El problema de tu hijo no es el problema de comportamiento, es problema del corazón, ¿me entiendes? Porque podrías arreglar el comportamiento de tu hijo. Si lo castigas demasiado, al final va a tener un buen comportamiento. Pero su corazón sigue igual, pecaminoso, con todas estas atracciones allí, intactas. No le has movido nada. Te has preocupado solo por el comportamiento. A eso se llama hipocresía. Así hacemos a nuestros hijos hipócritas. Es una farsa porque el pecado y la rebelión están intactas allí en el corazón de él y no hemos ido allí a tratar el corazón de él. Y solamente estamos viendo es la manifestación o se va a retrasar esa manifestación más adelante, nada más. Así que todo comportamiento, toda conducta está relacionada con alguna condición del corazón.
Por eso la tarea de los padres es que es fijarnos en el corazón de nuestros hijos. Fijarnos en el corazón de nuestros hijos. Hemos dicho que los abuelos no podemos ser padres porque si dos niños están peleando por un juguete, el abuelo ¿qué va a hacer? Le compra otro juguete al otro y se soluciona el problema. Pero el corazón de ellos es malvado, perverso. Han hecho una idolatría del juguete, han desplazado a Dios pensando que eso les da felicidad y luego se han ido a golpes, a ira y todo eso, una serie de pecados dentro del corazón está intacto. Y el abuelo cree que ha solucionado el problema. Le compré otro juguete a mi nieto y no hubo lloro, pelea, ni grito, ni nada. Pero el padre sabe que el enfoque está en el corazón del niño. Comete algo, padre, madre, la madre conoce al niño, sabe qué cojea, sabe de dónde tiene la ira, dónde tiene envidia, sabe todos los pecados y ahí el corazón. Textos bíblicos hacia el corazón del niño, hablándole del pecado. Eso es pecado, tienes que decirle eso. Por eso dijimos la semana pasada que la primera tarea de los padres es una tarea redentora. Hablamos toda la semana pasada sobre la tarea redentora. Y lo primero que su hijo necesita saber es que él tiene un corazón malo, un corazón pecaminoso, pero a los padres no les gusta decir eso. Es que se va a sentir mal mi niño si yo le digo que tiene un corazón pecaminoso. Pero es esa la verdad, eso es lo que Dios te dice. Esa es nuestra tarea, de que él está alejado de Dios y que es la fuente de toda maldad imaginable ese corazón que tiene. Tienes que decirle la verdad. Y algo debe suceder para cambiar esa parte. Eso lleva al niño a la salvación y lleva a la santificación porque le estás dando el evangelio. Ya vimos que no solo eso le vas a decir, pero le vas a decir que hay una esperanza en Cristo. Claro que sí, pero debes hablarle del pecado, debe conocer su condición. Todo niño ya de 8, 9 años ya debe conocer sus inclinaciones pecaminosas, porque su madre, su padre se los han dicho ya y están lidiando con eso y sabe que solo en Cristo puede haber restauración de eso, que nunca va a vencer esa parte débil y que la tiene que lidiar con el Señor bíblicamente. Así que el problema con nuestro hijo no es que le falte experiencia o comprensión. El problema con nuestro hijo es el corazón malvado. Ese es el problema con nuestros hijos. Por eso la crianza de los hijos no es control. Controlar a mis hijos no es para ponerlos bajo control. No es que quiero producir un comportamiento envidiable en mis hijos para que me hagan quedar bien. No es que mis hijos deben ser respetuosos en esta sociedad, en esta familia. Siempre hemos sido respetuosos, corteses. No es para eso que tú vas a criarlo a tus hijos, ¿ves? No es para que tengan una buena moralidad, no es por eso. Yo sé que todo el mundo dice así. Es que se han perdido los valores, que no hay moralidad. Y entonces en los hogares no hay eso. Nosotros no lo hacemos solo por eso, para que tengan una moralidad correcta. No por eso. Ni para que estemos orgullosos de nuestros hijos. El objetivo supremo de la crianza de nuestros hijos es la salvación de ellos y la santificación de ellos. Eso es. Si ya son salvos, entonces seguimos lidiando con ellos para la santificación. Usted y yo debemos entender que nuestros hijos son pecadores, depravados hasta la médula, que necesitan la salvación, necesitan el perdón y la santificación. Y usted debe empezar por hacer que el niño sepa sobre su condición pecaminosa y el juicio de Dios viene sobre él. La palabra disciplina viene de la palabra griega paideia. Disciplina es paideia en el idioma original y se refiere a una instrucción sistemática de los hijos. Disciplina significa una instrucción sistemática de los hijos. Incluye la idea de una corrección de faltas. Incluyen este sistema, ¿no?, de instrucción hacia los hijos. El Proverbio 13:24 dice: el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige.
Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Creo que el apóstol Pablo está haciendo referencia a este texto de Proverbios 22:6, cuando dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. ¿Sí ves? No provoques a ira a tu hijo, críalo, y dice, críalo de esta manera. Eso es lo que está diciéndonos el proverbio. La disciplina entonces viene con la instrucción general de los hijos, que también incluye castigo cuando sea necesario. El castigo es con la vara de la corrección. Ahora, ya más grande no le vas a coger la vara, ¿no? Nunca debemos usar la vara como castigo por el pecado. No, no hacemos eso. El castigo por el pecado, o como la vara es el pago por el pecado. Toma, esto es lo que mereces. Esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea con la vara es corregirle, evitar el castigo o pago de Dios por su pecado. El pago de Dios por su pecado será la condenación. ¿Sí ves? Si vamos a Deuteronomio 6, si me acompañan, Deuteronomio 6. Versículo 4, es interesante. Aquí se encuentra la manera como los padres debemos instruir a nuestros hijos. Y lo primero que debemos hacer, según el versículo 4, es enseñarles a reconocer al verdadero Dios. Enseñarles a reconocer al verdadero Dios. Nosotros vamos a tener una conferencia, creo que en el mes de octubre, aquí en la iglesia, es conociendo a Dios. Conociendo a Dios. Lo primero que debemos enseñarles es reconocer al verdadero Dios. Mira lo que dice, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno es, ¿ves? Este Dios es uno, Él es soberano, Él es el único Dios, es lo primero, debemos enseñarles acerca de Dios. Este es lo primero que debemos enseñarles, según el versículo 4. En segundo lugar, debemos enseñarle a amar a Dios. Y mira el verso 5 lo que dice, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es un mandato para los padres, pero eso es el amor y eso es lo que vamos a mostrarle también a nuestros hijos. En el verso 6, enséñeles a obedecer a Dios. Les enseñas a amar a Dios y les enseñas a obedecer a Dios. Y el verso 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y se las repetirás a tus hijos. Y finalmente en el versículo 7, enséñeles a seguir su ejemplo, dice, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y cuando andes por el camino y cuando te acuestes y cuando se levanten. Enséñales a tus hijos cuando, en todo momento de la vida. Todas las experiencias en la vida pueden servir de oportunidad para impartirles la palabra del Dios vivo. No sé si usted sabe de Susana Wesley. Aquí una vez se hizo un editorial, hicimos creo una conferencia con las damas y se hizo un escrito sobre Susana Wesley. Fue la madre de Juan y Carlos Wesley. Crió 17 hijos. En ese tiempo se tenían muchísimos hijos. Hoy nos parecería 17 que está fuera de todo. Pero ella crió 17 hijos. 17 hijos. En el tiempo que el padre salía a trabajar y la madre se quedaba criando a sus 17 hijos. Y ella expresó estas palabras en cuanto a la crianza de sus 17 hijos. Ella dijo así, el padre que se esfuerza en someter la voluntad egoísta de su hijo, labora al lado de Dios en la renovación y salvación de un alma. Todo hijo tiene naturaleza malvada, pecaminosa. Y ella sabe que todo hijo sale con un terrible egoísmo. ¿Y cuál es la tarea del padre y de la madre? Entonces es quebrar ese egoísmo. Quebrar ese egoísmo. El hijo quiere imponerse con el egoísmo y el padre tiene que quebrar ese egoísmo con la enseñanza de la Escritura, con el castigo, la disciplina amorosa, con todo eso. Quebrar ese egoísmo.
esa vida egoísta que tiene el niño, ¿no? Y luego sigue diciendo, el padre que le trata con indulgencia hace el trabajo del diablo. Convierte la religión en algo impracticable y la salvación en algo inalcanzable, haciendo todo lo que puede hacer para condenar a su hijo en alma y cuerpo para siempre. Susana Wesley. Yo no he dicho eso. Susana Wesley. Desquítese con ella. Ella es la que dijo eso. Estoy de acuerdo con ella, sí. Estoy de acuerdo con ella. La siguiente palabra que vemos en nuestro texto es amonestación, que en el griego es noutesia y literalmente significa colocar en la mente. Eso incluye también una connotación de corrección, pero es colocar en la mente y también hay corrección ahí. Y eso se refiere al tipo de instrucción que se encuentra en los proverbios, donde el enfoque primordial está en la instrucción y en la enseñanza de los hijos. No tiene nada que ver con información sobre hechos concretos, pero sí con la inculcación de actitudes y principios de conducta humana como el libro de los proverbios. ¿Para qué sirve la amonestación? Dice, y con amonestación, dice, del Señor. ¿Para qué sirve la amonestación? Bueno, para advertir a los hijos sobre las consecuencias del pecado. Esa es la amonestación. Consecuencias del pecado. Le tienes que advertir. Tenemos que advertir a nuestros hijos que hay no solo las consecuencias físicas, sino las consecuencias mucho más graves que vienen de Dios. Se ha dicho de los hijos de Elí. Recuerden, el primer libro de Samuel habla de los hijos de Elí, de este sacerdote de Dios, ¿no? Y es interesante que de estos hijos de Elí se había dicho lo que vendría. Va a venir una maldición sobre ellos. ¿Y sabes lo que hizo este sacerdote, padre de estos dos hijos? No les reprendió a ellos, no les advirtió, no los amonestó. No los amonestó. Esa es amonestación. Tienes que advertir a tu hijo. Este sacerdote no amonestó a sus dos hijos. Y el problema con los hijos de Elí no fue por algo que hizo su padre con ellos, sino por lo que no hizo su padre. Por eso decíamos la semana pasada, no es tanto el problema de qué es lo que les estamos haciendo a ellos, sino lo que los padres no están haciendo. El problema de Elí es lo que no hizo con sus hijos, no les amonestó, no les advirtió, no les advirtió. La clave para una disciplina y amonestación justas y correctas de los hijos consiste en que estas vengan del Señor, de la palabra de Dios. Eso es lo justo. Todas las cosas que los padres hacen por sus hijos deben provenir del Señor, conforme a la enseñanza de su palabra. Por eso dice, y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor, contando con la guía y el poder del Espíritu Santo sobre los padres cristianos, en el nombre de Jesucristo y para la gloria de Él, ¿no? Y para la honra de Dios mismo. Cuando un niño hace tremendas diabluras, como yo he visto eso, quemar un gato. Si un niño quema un gato, romper una botella de vidrio en la olla de la leche y no decir a nadie, con el peligro de que cualquiera tomara y se muera allí. Como golpearse la cabeza con la pared por ira, ¿has visto así cuando se golpean la pared? Como clavarle una pluma en la espalda de su hermano, como robarle a mano armada en un colectivo con tan solo 16 años, como matar fríamente a otra persona como esos dos adolescentes que con unas flores tenían tremenda pistola y a sangre fría mataron a esa persona. Qué terrible. No digamos que el niño o el adolescente o esta persona adulta tiene dañada su psiquis. No digas eso. No tiene dañada su psiquis. Simplemente es depravado. Es depravado hasta la médula. Es depravado hasta la médula como todas las demás personas. Y los padres no hicieron nada. Ese es el problema. Los padres no hicieron nada. No lo corrigieron. Así que padres, nosotros tenemos la oración
Y tenemos la instrucción persistente, la oración de rodillas y la instrucción persistente para llevar a nuestros hijos a amar a Jesucristo y que puedan obtener la salvación y sean santificados. Esta es nuestra tarea. Oremos. Padre, gracias te damos. Qué tremenda responsabilidad sobre nosotros y qué gran privilegio, qué gozo sublime, Señor, de que tú nos das estos dones, nos regalas estos dones para criarlos para la honra y la gloria de tu nombre, con disciplina y amonestación del Señor, no provocándoles a ira. Ayúdanos, Señor. Concédenos sabiduría de lo alto y ayúdanos a criar a nuestros hijos como tú lo mandas, como esta tarea que nos has puesto, Señor. El mundo no descifra cómo criar a los hijos y tú en un solo versículo nos das un mandato negativo y uno positivo. Tan simple, Señor. Oh Padre, danos la sabiduría de lo alto, danos el poder de tu Espíritu, danos la convicción de que tu palabra está toda la verdad y eso es todo lo que necesitamos y criemos a nuestros hijos, Señor, como tú lo demandas. En tus manos quedamos en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie, hermanos. Gracias, Padre, por este tiempo hermoso que hemos pasado en tu presencia y en comunión con nuestros hermanos. Ahora que nos vamos de este lugar, llévanos con tus más ricas bendiciones y permítenos disfrutar un tiempo más y ministrarnos unos a otros en esta comunión de los hermanos. En tus manos quedamos en Cristo Jesús. Amén.